En esta mañana queremos, con la ayuda de Dios, presentar un tema tan importante. Hermanos, para mí es un tema tan importante que en realidad, si nosotros en esta mañana ponemos la atención debida, vamos a darnos cuenta la importancia que es, como lleva su título, la lluvia tardía. Joel 2:23 nos habla, nos dice acerca de esto que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Joel 2:23 dice la palabra de Dios, este hombre, bajo la influencia del Espíritu Santo, nosotros encontramos estas memorables palabras que tienen que ver para nuestro tiempo, también para nuestra época en la cual nos ha tocado vivir. Dice Joel 2:23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. ¿Cuándo nosotros recibimos la primera lluvia? En el momento del bautismo, si es que lo recibimos, si es que nosotros le dimos lugar al Espíritu Santo que morara en nuestra vida. Y luego sigue diciendo, y hará, dice, descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, ¿como cuándo? Como al principio. Hermanos, el Señor ha hecho provisión en abundancia para todos nosotros. El Señor ha hecho provisión para cada uno de aquellos que nosotros estemos dispuestos a recibir el Espíritu Santo. Nosotros somos los que vamos a saber, los que vamos a decidir si nosotros queremos darle oportunidad al Espíritu Santo, si vamos a saber o entender cuándo es que Él está hablándonos y quiere hacer esa obra en nosotros. Dice la palabra de Dios, el Señor dice, vendrá pronto. Debe haber un proceso de refinamiento y zarandeo en las iglesias. Esto es lo que a todas las iglesias no queremos, no nos gusta. Pero dice la palabra de Dios que tiene que haber, ¿qué cosa? Dice que tiene que haber un refinamiento y zarandeo en las iglesias. Porque aquí dice porque. ¿Cuál es el por qué tiene que haber esto? Dice, porque hay entre vosotros hombres viles. Oiga la expresión que aquí encontramos. Dice que porque hay entre vosotros hombres viles que no aman la verdad ni honran a Dios. Esto sí es peligroso, hermanos. Porque usted y yo podemos estar en esta mañana, pero entre nosotros no hay ese temor de honrar a Dios. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Por qué usted viene a la iglesia? ¿Por qué usted viene cada sábado a reunirse con los que adoramos a Dios? ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, estoy leyendo carta 15 del 25 de junio de 1892. Carta número 15 del 25 de junio de 1892. Dice la palabra de Dios, se necesita una transformación del carácter. ¿Qué se necesita? Una transformación del carácter. ¿Cuál carácter?
el carácter de Cristo Jesús necesito tener, no mi carácter. Dice la cita, pregunta, ¿se levantará la iglesia y se pondrá su hermosa vestidura de la justicia de Cristo? ¿Se levantará la iglesia? Cuando dice iglesia, hermano, no está diciendo del edificio, está diciendo de usted y de mí. Dice, nos levantaremos y nos pondremos, dice, la vestimenta de la justicia de Cristo. ¿Qué vestimenta es la que usted y yo estamos usando hoy día? ¿Qué vestido estamos nosotros usando hoy? Vamos a Isaías. Vamos al libro de Isaías. Mire lo que dice Isaías. Isaías capítulo 4. Isaías capítulo 4 dice ahí lo siguiente. Capítulo 4, versículo 1. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Hoy en día hay miles y miles y miles de iglesias. Solamente en Estados Unidos de Norteamérica hay 33,000 iglesias y no sé cuántas más habrán salido por ahí, porque cada vez van resultando. Hermanos, dice la palabra de Dios, aquí encontramos nosotros 7 iglesias, 7 trompetas, 7 plagas, 7 mujeres. Déjanos comer, déjanos vestirnos como nosotros queremos. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos nosotros vistiéndonos como queremos? ¿Estamos nosotros comiendo como queremos? Déjeme decirle, hermano, que aquí muchos de nosotros todavía estamos comiendo como lo que queremos, como queremos, vestirnos como queremos. Dice aquí, muchos no se quieren poner el vestido, el manto de justicia de Cristo. No quiero eso, no quiero muchas restricciones. Déjame vivir a mí como yo quiero. No tienen que meterse en mi vida. Hermano, pero es que no soy yo el que me estoy metiendo en su vida. Es Cristo Jesús el que está diciendo, está pidiendo que nos pongamos su manto de justicia. Es Cristo Jesús que quiere que nosotros seamos transformados vistiéndonos del manto de su justicia. Sigue diciendo la palabra de Dios. Pronto, dice la palabra de Dios, pronto se verá quiénes serán los vasos de honra. Pronto, muy pronto, se verá, dice, quiénes son los vasos de honra. Y agrega, después de eso, dice, vi, Apocalipsis, capítulo 18, versículo 1 y 2. Esto tiene que ver, hermanos, con los mensajes de los 3 ángeles y unido al mensaje del capítulo 18, 1 al 5, del 1 al 5. Dice Apocalipsis 18, 1 y 2. Vamos a leer en este momento. Apocalipsis 18, 1 y 2 dice la palabra de Dios así. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria, y clamó con potente voz:
ha caído la gran Babilonia. Y se ha hecho, dice, y se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu impuro y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Hermanos, el Señor a través de su palabra nos amonesta. Dice que la tierra será llena de su gloria. Pero aquellos que dice que no están siguiendo por donde el Cordero va, quedarán a medio camino. Se quedarán. Sigue diciendo, entonces volveréis. Vamos a ver lo que dice Malaquías. Primero, veamos lo que dice Malaquías. Mire lo que dice el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 3. Vamos rapidito. Malaquías capítulo 3. Allí dice la palabra de Dios lo siguiente. Malaquías capítulo 3. La palabra de Dios, hermanos, es bien clara. No podemos nosotros agregar ni quitar, porque es la palabra de Dios. Y si nosotros queremos quitarle a la palabra de Dios, estamos en problemas. Malaquías capítulo 3, versículo 18 dice lo siguiente. ¿Qué dice Malaquías 3, 18? Entonces dice, os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y capítulo 4, 1 dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Hermanos, esto es muy importante, porque dice que viene un día espantoso, donde dice la palabra de Dios que no quedará raíz ni rama. Todos dice que serán como estopa los impíos. Por eso es importante que nosotros podamos darnos cuenta qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. El Espíritu Santo quiere obrar, quiere transformar, quiere cambiarnos. Sigue diciendo, aquí se verá claramente quiénes serán vasos de honra, porque ellos recibirán la lluvia tardía. Se va a ver, se va a distinguir, como dice Malaquías, entre los que sirven y los que no le sirven. Aquí usted y yo lo vamos a ver en qué grupo vamos a quedar o en qué grupo queremos estar. Hay una distinción, se va a distinguir. ¿Se puede distinguir ahora? ¿Se puede distinguir ahora? La Escritura dice, por sus frutos los conoceréis. La Escritura dice, por sus frutos seremos conocidos. Dice la palabra de Dios, cada alma que a pesar de la luz que ahora ilumina nuestra senda continúe en pecado, será enceguecida y aceptará los engaños de Satanás. Esto es serio. Satanás lo que menos quiere es que usted y yo nos preparemos y estudiemos las Sagradas Escrituras y los testimonios. Dice, nos estamos acercando ahora al cierre de la historia de este mundo. Nos estamos acercando. Pregunta, ¿dónde están los fieles centinelas en los muros de Sión, que no
dormitarán, sino que fielmente declararán el peligro? ¿Dónde están, dice, los centinelas de Sión, en las murallas de Sión? ¿Dónde están? Hermanos, tenemos que despertarnos nosotros. El enemigo no quiere que despertemos, porque él sabe que el día que usted se despierte de su situación y mi situación espiritual, ese día van a haber conversos por miles a nuestro alrededor. Porque cuando usted y yo hablemos con denuedo, con ese poder del Espíritu Santo, no una, no dos, no tres, sino que dice que van a ser miles los que van a venir a los pies de Jesús, al igual cuando los apóstoles recibieron el poder de Pentecostés. En el Pentecostés recibieron ese poder del Espíritu Santo. Dice que eran miles los que eran convertidos. Cuán doloroso es ver al Señor Jesús. Se lo coloca en último lugar. Cuán doloroso es, dice, ver a su pueblo, que al Señor Jesús lo ponemos en último lugar. Y es que es cierto, hermanos, la mayoría de nosotros siempre, por lo general, a nuestro Dios lo ponemos por último lugar. Sigue diciendo la palabra de Dios. Nunca, dice, nunca fue la confederación del mal más fuerte que actualmente. Nunca. No lo voy a decir como hoy, en este tiempo, porque sabe el enemigo que le queda muy, pero muy poco tiempo. Está trabajando, las huestes malignas están trabajando las 24 horas, no descansan. Dice la palabra de Dios que nunca ha habido como actualmente, como están trabajando las fuentes malignas de Satanás. Dice, los espíritus del mal están combinándose con los agentes humanos para hacer guerra contra los mandamientos de Dios. Se están combinando para hacer guerra contra los mandamientos de Dios. Hermanos, Satanás odia la santa ley de Dios. Por eso es que usted ve tanto rechazo, porque él odia los mandamientos, odia la santa ley de Dios. Es lo que rige el gobierno celestial. Y también nos debe de gobernar a usted y a mí esos principios. Sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, se unen para que la ley de Dios pierda todo su efecto. ¿Para qué se unen? Dice, para que pierda todo el efecto en cada mente y en cada corazón. Ese es el plan y propósito de Satanás. Por eso es que está trabajando. Dice, ¿haciendo qué cosa? La tradición y la mentira quedan ensalzadas por encima de las escrituras. ¿Qué cosa quedan con mentira? Las sagradas escrituras. Quedan como una mentira. Dice entonces más, la razón y la ciencia por encima de la revelación, el talento humano por encima de la enseñanza del Espíritu, las formas y ceremonias por encima del poder vital de la piedad. Todas estas cosas, todo lo humano nada más, nada que ver con los principios establecidos por Dios. Somos muy críticos. Muchos a la vez burlones. Cuando alguien se equivoca, nos burlamos. Hermano, tenemos que dejar esas cosas nosotros. Tenemos que dejar, aquí dice, cuando alguien se equivoca, no reírnos de él, no burlarnos de él.
Si algo a mí no me gustó, hagámoslo con humildad y decirle, hermano, eso no estuvo bien, pero no critiquemos, hermanos. Acerquémonos y vayamos con Él, porque así es como usted y yo podemos crecer en el amor de Jesús. De otra manera no vamos a crecer, vamos a estar en pleitos, en desunión. Sigue diciendo la palabra de Dios. Sigue diciendo lo siguiente. Dice, se ha perdido un tiempo precioso en andanzas y rebeldía contra Dios. Todavía, ¿cuántos andamos en andanzas y rebeldías ante Dios, viviendo la vida liviana? Dice que muchos andan en andanzas y rebeldía contra Dios. El carácter de todos será pesado en la balanza del santuario. ¿A quién se les acuerda a ustedes esto, hermanos? Pesado, ¿fuiste qué cosa dice? En balanza, mas fuiste hallado falto. Daniel capítulo 5, el rey Belsasar. Y esa misma noche, hermanos, dice la Escritura, esa misma noche Belsasar murió. ¿Quién sabe si hoy será el último día de nosotros? Podría ser, no lo sé. Pero para Belsasar, esa fue la última noche. Porque su corazón, su mente, su vida fue pesada en la balanza y dice la Escritura que fue hallado falto. Todos, y yo mismo, en este momento, están siendo pesados. Todos. Está siendo pensado, dice la Escritura, nuestra mente, ¿qué está pensando? Están siendo pesados en la balanza. Belsasar fue pesado esa noche, y esa noche fue su última noche que él vivió en la tierra. Dice la palabra de Dios que el carácter de todos será pesado en la balanza del santuario si el carácter moral y el avance espiritual no corresponden a los beneficios, las oportunidades y las bendiciones otorgadas al lado de su nombre. Dice, al lado su nombre, dice la palabra de Dios, se hallarán las palabras: has sido pesado y fuiste hallado falto. Jóvenes, hermanos adultos, nuestros nombres están pasando ahorita a un registro. Estamos en una hora solemne donde cada nombre está siendo probado. Que no vaya a ser hallado falto, como en el caso de Belsasar. Dice la palabra de Dios, todos los que dicen ser hijos de Dios deben tratar de entender diariamente por qué creen lo que creen. Y escudriñar diligentemente las Escrituras por sí mismos. Muchos, y por no decir la mayoría,
se conforman cada sábado lo que de aquí se dice, y eso es todo. ¿Usted cree que así usted va a poder crecer, hermano? ¿Usted cree que usted y yo vamos a poder soportar la prueba? Cada uno dice que tendrá que escudriñar las Escrituras por sí mismo. No se conforme con solo lo que se dice de acá. Vaya y escudriñe las Escrituras. Jesús ya lo ha dicho hace más de 2000 años atrás. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquellos, oiga bien, aquellos que con corazones humildes estudian el carácter de Jesús, reflejarán su imagen cada vez más. Aquellos que estudien el carácter de Jesús, reflejarán, dice, también la imagen de Jesús. Esto es muy importante, que nosotros nos demos cuenta cómo está nuestra vida hoy actual. Miren, hermanos, a veces me pongo yo a pensar, digo, caramba, nosotros los humanos, primeramente para poder tener un encuentro personal con Jesús, de veras, necesitamos quizás pasar por alguna experiencia mal. Solo así es cuando usted y yo podemos darnos cuenta, valorar la vida y ver y entender el sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros. Estos trimestres pasados, hermanos, hemos estudiado unas lecciones lindas. El año pasado estuvimos estudiando una lección tremenda acerca de la crucifixión de Cristo. Y ni eso, hermano, nos hace a nosotros a movernos de compasión. ¿Somos compasivos? No. Parece que nos hemos vuelto más y más indiferentes. ¿Cuántos de nuestros hermanos hay que algunos han enfermado y nosotros hemos pasado por inapercibidos? Con tal que yo esté bien, bendito, gracias Señor porque estoy bien. ¿Nos preocupamos por los demás? ¿Somos compasivos? ¿Somos generosos? Dice aquí la palabra de Dios. ¿Somos tiernos? Dice, repito, aquellos que con corazón humildes estudian el carácter de Jesús, reflejarán su imagen cada vez más. Aquí no dice el gran teólogo, aquí no dice el que haya tenido un PhD. Aquí dice el humilde. El humilde. Es que Dios se agrada, hermanos, del humilde. Dios puede trabajar nada más con el humilde, no con el orgulloso. El orgulloso habla de su orgullo. Habla de sus alcances, habla de todos los logros que ha tenido. Pero el humilde habla de lo que Jesús ha hecho en su vida. Dice más.
el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como que si se tratara de un asunto del futuro. ¿Cuántos piensan eso? ¿O cuánto usted ha pensado eso? Estamos mal, muy mal. Estamos pensando que el descenso del Espíritu Santo es para mañana, para de aquí, qué sé yo, 1 año, 2 años. Dice la palabra de Dios que el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro. Pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo. La pregunta es, ¿lo tengo? Buscadlo, orad por él. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el Señor? Buscadlo, orad por él. Pregunto, ¿lo estamos buscando? ¿Estamos orando? Creed en él. Y luego agrega, debemos tenerlo. Y el cielo está esperando concederlo. Hermano, ¿no es grandioso eso? ¿No es un privilegio que usted y yo tenemos, que el cielo dice que está esperando dárnoslo? Vamos al libro de Números. Números capítulo 16. Números capítulo 16, versículos 20 en adelante. Hermanos, meditemos y pensemos, pero con inteligencia, lo que la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo quiere decirnos a nosotros hoy en este momento. Vamos a empezar el versículo 20 en adelante. Capítulo 16, versículo 20 en adelante. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos.
y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, Datán y Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos, al ser visitados según la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Hermanos, esto es palabra de Dios. ¿Cómo estamos nosotros? Aquí se habla de estos tres personajes. Fíjense cómo terminaron. Dice la palabra de Dios que la tierra se los tragó vivos. Hermanos, con Dios no debemos jugar nosotros. Usted y yo que ocupamos un puesto, seamos íntegros, seamos puros, seamos humildes, seamos veraces, pero con la palabra de Dios. Que podamos contestar con un así dice Jehová. No importa que lo critiquen, no importa lo que digan, pero si usted y yo vamos con el Espíritu de Dios, usted verá que todos los que están a nuestro alrededor van a ser convertidos. Van a querer ser como usted. Van a querer vivir como usted. Van a querer hacer las cosas que usted hace. Pero hoy por hoy, ¿qué dicen? Para ser como Denny, mejor no soy nada. ¿Qué dirán de usted? ¿Cómo nos ven? Mis hermanos, este tema es muy, pero muy largo y apenas voy a la introducción. ¿Cómo están nuestras vidas, hermanos? ¿Cómo estamos hasta aquí? Dice la Escritura, la historia de la rebelión de Datán a Abirán se está repitiendo y se repetirá hasta el fin del tiempo. Esto sí duele. Esto sí es para que nos preocupemos, hermanos.
Hermanos, que nosotros no vayamos a caer en este grupo de estos tres personajes. Dice que esta historia, que ya leímos la historia, que es horrible, pero que Dios tiene que terminar con el pecado y los pecadores. Dice que va a llegar, va a durar hasta el tiempo del fin. Hermanos, esto sí que es duro. Yo no sé para usted, pero para mí sí. Porque me preocupa la vida de los que están a mi alrededor. Primeramente con los que están en mi casa. Y luego con los que están a mi alrededor, ustedes. Pregunta: ¿quiénes estarán del lado del Señor? Hace la pregunta: ¿quiénes estarán del lado del Señor? ¿Quiénes serán engañados y a su vez se convertirán en engañadores? Oh, hermanos, Dios me libre a mí de ser un engañador. Todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. Usted y yo tendremos que ser sacudidos, hermanos. No se imagina, no nos podemos imaginar cuando llegue esa tempestad, pero llegará. Y si no, que ya en algunos estará cayendo, estará llegando esa tempestad. Tenemos que ser sacudidos. Llegará. ¿Cuándo? No lo sé. Podría ser hoy, no lo sé. Otra carta. Carta 6, número 6, del 16 de enero de 1896. Aquellos, que sé que hay algunos que les gusta tomar nota, tomen nota. Estas cartas hay unas que son bien difíciles de encontrar. Yo no sé si ustedes han encontrado esta carta. Carta número 6 del 16 de enero de 1896. Dice así la palabra de Dios: estimados hermanos, que ocupan posiciones de responsabilidades en la obra. Me dirijo a los que estamos sirviendo. La mensajera de Dios se dirige también. Dice ella lo siguiente: el Señor tiene una controversia con ustedes, conmigo y con usted, hermano. Dice que el Señor tiene una controversia. Dice ella, bajo la influencia del Espíritu Santo. Hermano, es el Espíritu de Dios, Dios hablándonos a través de la mensajera de Dios a usted y a mí. Ay de aquel que rechace estos mensajes, porque no está rechazando al mensajero, sino está rechazando al que dio el mensaje. Y ese mensaje es ¿quién? El testigo fiel de Apocalipsis 3. Dice así: el Señor tiene una controversia con ustedes. Los principios religiosos han sido corrompidos. O bien, haremos que los principios sostenidos por la herencia de Dios sean más puros, nobles y santos. O los desviaremos por una falsa
su posición. Por mentiras que digan, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Jeremías 7:14. Dice la palabra de Dios: la causa del Señor es sagrada. No escuché ni un amén. La causa del Señor es sagrada, hermana. No se le olvide eso. No tomemos con liviandad la causa de Dios. Se nos ha puesto en nuestras manos como un vaso frágil. Y nosotros pasamos pero muy irreverentes. Los que pasan aquí a este lugar, hermanos, este no es un lugar común, esta no es su casa. Muchos decimos, bienvenido a su casa. ¿Qué? ¿Cuál su casa? Su casa usted puede hacer lo que quiere. Y por eso muchos se creen eso, que pueden hacer cualquier cosa en la casa de Dios. No, hermanos. Esta no es su casa. Esta es la casa de Dios. Dice aquí, el Señor tiene una controversia con todos ustedes. Los principios, dice, religiosos han sido corrompidos. No nos queremos regir por los principios que Dios ha establecido. Muchos queremos hacer como a mí me parece, como yo creo que es conveniente. No, hermano, eso no es así. No nos equivoquemos. No es como usted piensa o como yo pienso o como yo quiero. No, dice aquí que los principios se han corrompido. O bien dice, haremos que los principios sostenidos por la herencia de Dios sean más puros. Nobles, santos. Oh, hermano. La causa del Señor es sagrada. No se debe mezclar con la ofrenda de Dios nada humano. Grabémonos esto. Dice la palabra de Dios. No se debe, dice, mezclar con la ofrenda de Dios nada humano. Nada, por muy bueno que usted lo vea, o por muy bueno que yo lo vea, no dice que no se debe mezclar. ¿Qué tiene que ver lo santo con lo impuro? O sea, otra cosa, ordinario o de fuego común. Esto se ha hecho y todavía se sigue haciendo. Yo espero que nosotros no lo estemos haciendo. Pero los hombres están ciegos y no ven el resultado de sus ardientes esfuerzos. La pregunta es, los que son llamados de un lugar a otro para realizar una obra sagrada, ¿usarán el fuego que Dios mismo ha encendido o el fuego común del cual no se debe usar ni una chispa?
Oiga bien, ni una chispa. ¿Qué dice Juan? Vamos al libro de Juan. Juan tiene algo que decirnos ahorita en esta mañana. El amado discípulo de Jesús, el apóstol Juan. En su capítulo número 14. Dice la palabra de Dios. San Juan 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Él, o sea, Cristo Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién es el que le va a decir lo que tengo que hacer? ¿Y cuándo va a hacer eso? Cuando yo me deje guiar por Él. Sí, hermanos, no busquemos nosotros otro camino. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Dice que Él nos recordará y nos dirá qué es lo que tengo que decir. No es lo que yo quiera decir. Porque una cosa es lo que yo quiera decirle al hermano Santos, pero otra cosa es lo que el Espíritu Santo a través de él me quiere decir a mí. Es muy diferente. Es muy diferente. ¿Queremos nosotros ser guiados por el Espíritu Santo? Amén. Ese debe de ser nuestro anhelo. Ese debe de ser nuestro deseo. Ese debe de ser lo más que desea en esta tierra para poder llegar a la otra tierra, que es a la patria celestial. Hermanos, la palabra de Dios nos insta, nos corrige, pero también a la misma vez dice que es como una disciplina, como cuando nosotros castigamos a nuestros hijos o como nosotros nos castigaban nuestros padres, ¿se acuerdan? ¿Por qué castiga usted a su hijo o a su hija? Por amor. Pero ¿qué pasa con aquel padre que no corrige a su hijo? Muchos padres están en serios, pero serios problemas por no haber sabido corregir bien nuestros hijos. Hay lágrimas, hay dolor, hay tristeza. Pero aquí dice nuestro Padre que Él dice, ¿cómo dice Él? ¿Cómo dice la palabra de Dios? Mas Él, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Mano, eso es lo que yo deseo, ser enseñado por el Espíritu Santo. Él dice, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué bueno nuestro Dios. Él quiere enseñarnos. Él quiere decirnos qué es lo que tengo que hacer. Pero yo no le he dado lugar.
esta es la obra del Espíritu Santo. El Consolador se revelará no en una forma específica. Tengamos esto muy claro. Escuche esto, escuchemos esto. Dice aquí, esta es la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pero dice, el Consolador se revelará no en una forma específica o precisa que el hombre pueda distinguir. No se va a revelar con esos alborotos, con esos saltos, con esos gritos. No. Mire lo que sigue diciendo. Si no, dice, según el orden de Dios. ¿Cómo se revela el Espíritu Santo? Dice, en una forma ordenada. Sigue diciendo, en tiempos y maneras inesperados que obrarán su propio nombre en su tiempo. Que honrarán, dice, su propio nombre. Ahora, justo ahora, es nuestro día de misericordia y salvación. Ahora dice, hoy, no mañana, hoy. Es nuestro día, dice, ¿de qué? De salvación. Hoy es nuestro día de salvación, hermanos. Ahora, ¿lo creemos? Espero que así sea, hermano, que lo creamos. Porque si no lo creemos, entonces ¿qué? ¿Para qué estoy aquí? El Señor Dios el Señor Dios que habita en el lugar santo, ve cada alma que expresa desprecio hacia las manifestaciones del Espíritu Santo. Hermanos, ¿escuchó lo que dije? Voy a repetir. Ahora, justo ahora, es nuestro día de misericordia y salvación. El Señor, dice, el Señor Dios que habita en el lugar santo, ve cada alma que expresa desprecio hacia las manifestaciones del Espíritu Santo. Ahora sí me entendieron. Hermanos, tengamos cuidado nosotros, escuchemos bien. Problema tenemos que no sabemos escuchar. Escuché muchos amenes. Por eso repetí esto. Dice que ahora es cuando muchos dicen que están despreciando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, déjeme decirle, no es emoción. El Espíritu Santo no es emoción, no se manifiesta en emociones. Que quede claro. Seamos cuidadosos cuando nosotros decimos amén. ¿A qué yo digo amén? Dice que hoy por hoy, en muchos han rechazado el Espíritu Santo. Hermanos, y esto quiero recordarles, ¿cuántos conocen la historia de la iglesia adventista
de 1888. Una mano. Sé que hay más. 2, 3. Sé que hay más. ¿Qué pasó en Minneapolis en 1888? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Rechazaron el mensaje. Y esto que estamos leyendo acá fue lo que pasó. Y dice la palabra que se está repitiendo la historia. Tenemos que conocer, hermanos, nuestras raíces. ¿Por qué usted es un adventista? ¿Qué fue lo que pasó en 1888? Ahora sí estoy entrando en el tema, hermanos, pero ya son las 12:30. Ustedes me dirán si aquí paramos o seguimos. Gracias, vamos a seguir. En 1888, el Espíritu Santo quiso hacer la obra. No fue que quiso, vino para hacer la obra. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Con los líderes, con los dirigentes, rechazaron al Espíritu Santo. Hermanos, usted y yo no estaríamos aquí. Usted y yo no estaríamos aquí. Nuestros antepasados ya estuvieran en el cielo. ¿Sabía usted eso? Tristemente, por nuestros hermanos de 1888 a 1893, fue un periodo tremendo, donde hubo rechazo tras rechazo. Vez tras vez la mensajera de Dios hablándoles bajo la influencia del Espíritu Santo. Y cada vez fue rechazado el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, para mí no es fácil presentar este tema porque es un tema muy fuerte, pero tenemos que presentarlo. La iglesia tiene que conocerlo porque la mayoría de los que estamos acá no conocen el mensaje y no saben qué pasó. Pero es triste saber esto. Hermanos, estamos viviendo una época en un mundo lleno de dolor. A mí me da tristeza ver a nuestros hermanos allá en el África, esos niños muriendo de hambre. Ni tan siquiera tienen un vasito de agua para poder tomarlo. En la China, todos esos países, hermanos, que son extremadamente ¿cómo podríamos decir? Comunistas. Hermanos, dice aquí que el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, fue rechazado vez tras vez. Algunos, dice la palabra de Dios, algunos se sintieron, dice, molestos. Se sintieron molestos por esta manifestación y exteriorizaron su propia inclinación natural. ¡Qué terrible! Se molestaron.
Se enfurecieron con los mensajes que presentaban a J. John y Wagner. Los ridiculizaron, se mofaron de ellos. A muchos como que no les interesa esto a nosotros. Pero sí interesa, hermano. Sí interesa. Porque dice que no debemos permitir que se repita la historia. Eso ya han pasado 150 años. Fíjese cuánto tiempo tenemos cuando se dieron esos mensajes. 150 años. Si no, corríjame si estoy equivocado. Fíjese lo que llegaron. Dice que algunos se sintieron molestos por esta manifestación y exteriorizaron su propia inclinación natural. Dijeron, es solo un estado de excitación. No es el Espíritu Santo ni el derramamiento de la lluvia tardía. Excitación. Dice más. Dijeron, solo es un estado de excitación. No es el Espíritu Santo ni el derramamiento de la lluvia tardía. En muchas ocasiones el Espíritu Santo se manifestó. Hermanos queridos, muchas veces el Espíritu Santo se manifestó en ellos. ¿Y cuántas veces se habrá manifestado en usted, hermano, y en mí? Y por estar viviendo vidas livianas, en problemas con el hermano, que qué me dijo, que no, cómo me vio, que lo que no me contestó, me habló mal, me miró mal. Por eso el Espíritu Santo muchas veces lo hemos rechazado. El Espíritu no podrá trabajar así, hermanos. Posiblemente en este momento se puede estar queriendo derramar, pero en su pensamiento el siervo de Dios dijo, ¿por qué caviláis entre dos pensamientos? Si Dios es vuestro Dios, servidle. Y si Baal, pues también sírvanle. Y hoy esta tarde, Señor nos está diciendo lo mismo. Si Dios es nuestro Dios, sirvámosle, hermano, sirvámosle. Pero si Baal es su Dios, sírvale, hermano, porque de todas maneras se va a perder. Usted también que me está viendo a través de los medios de la televisión o a través de la radio. Usted también, hermano, hermana. Usted que predica. Dice entonces más, pero aquellos que rechazaron el Espíritu de Dios en Minneapolis estaban esperando la oportunidad de seguir transitando por el mismo camino, puesto que su espíritu era el mismo. Transigiendo en el pecado, porque dice que el espíritu era el mismo. En lo más
íntimo de su corazón decían que esta manifestación del Espíritu Santo era fanatismo y engaño. ¡Qué trágico! ¡Qué tragedia más grande! Se mantenían inmutables como una roca, mientras las olas del misericordioso fluían alrededor de ellos y profesaban, dice, sus corazones, profesaban sus corazones duros y empedernidos que resistían la obra del Espíritu Santo. Sus corazones se volvieron como una roca. No pudieron dar lugar al Espíritu Santo. Qué triste situación. Si lo hubieran recibido, los habría hecho sabios para la salvación. Hombres más santos, escuche bien esto, hombres más santos preparados para hacer la obra de Dios con humildad santificada. ¿Quiénes dice? Pero hombres más santos, pero hombres más santos, dice, preparados para hacer la obra de Dios con humildad santificada. Pero todo el universo dice que fue testigo del trato vergonzoso que le dieron a Jesucristo, que estaba representado por el Espíritu Santo. Hermano, qué tragedia más grande. Yo no sé si usted está entendiendo lo que estamos transmitiendo en esta tarde. Yo no sé si lo está entendiendo, cómo lo está recibiendo. Dice que fue la tragedia más grande, porque dice que rechazaron al mismo Jesús representado por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nosotros quizás, hermanos, también habremos rechazado a Jesús? Una y otra vez el Espíritu Santo hablándonos y nosotros seguimos en la necedad del pecado, en la práctica de algún vicio, en la práctica de alguna cosa que sabemos que es malo y seguimos, y el Espíritu Santo nos sigue hablando y usted sigue igual. Yo no sé, podría hacerlo, espero que no. Veo el reloj, hermanos, que va muy rápido, ya va a ser la 1. Vamos a tener que dejar aquí, hermanos, porque tenemos niños a nuestro lado, en nuestro medio. No lo vamos a terminar por amor a los niños. Vamos a continuar, no sé cuándo, pero muy pronto. Nomás quiero decirles, hermanos, que no rechacemos a la invitación del Espíritu Santo. Llevémonos estas palabras nuevamente. El versículo de Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a dejar aquí. Yo sé que es un tema muy largo, muy largo. Vamos a dejar aquí por amor a los niños y a nuestros hermanos, que hay hermanos que tampoco no pueden estar mucho tiempo sentados. Así es que
vamos a dejar y continuaremos para la próxima vez. Que Dios los bendiga, hermano. Meditemos lo que hemos leído hoy.